Muy buenos días, muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias por su paciencia en esta espera. Hoy estamos aquí, senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del Partido Verde Ecologista de México, con un tema que consideramos de la mayor importancia. Vamos a presentar el día de mañana un punto de acuerdo porque exhortamos al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía se establezca el mecanismo denominado cuarto de junto de carácter parlamentario con la finalidad de que en estricto apego al marco constitucional y a la ley, el Senado de la República pueda dar seguimiento preciso y continuo al proceso de revisión y profundización que eventualmente tenga lugar en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde 1994, el comercio de América del Norte, compuesta por México, Estados Unidos y Canadá, ha tenido un crecimiento a partir de este tratado del 258%, al pasar de 297,000 millones a 1.14 billones de dólares. De hecho, nuestra región se ha convertido en una de las más dinámicas y competitivas, pues representa el 25% del Producto Interno Bruto Mundial y el 13.2% de las exportaciones globales. Además, es el hogar de 470 millones de personas, es decir, en esta región viven 7 de cada 100 habitantes del planeta. Para México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha permitido que las exportaciones aumentaran del 12% en 1994 a más del 35% del Producto Interno Bruto después de 22 años. De manera bilateral, el comercio con Estados Unidos se quintuplicó de 88,000 millones a 531,000 millones de dólares, lo que se traduce en un intercambio de 1.4 mil millones de dólares por día y más de $1 millón por minuto. No obstante, y a pesar de los beneficios de este tratado, el crecimiento económico de México no ha sido el esperado. Por ejemplo, nuestra economía ha crecido en los últimos 20 años un promedio del 2% anual y el desempleo, que en 1994 era de 3.7%, el año pasado fue del 4%. Además, debemos tener en consideración que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado desde su precandidatura a la Casa Blanca su interés por renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues de acuerdo con sus argumentos, este importante instrumento internacional no es favorable a su nación. Por ello, y por tratarse de un asunto de evidente interés nacional, las diversas fuerzas políticas, empresariales y sociales del país hemos expresado respaldo al presidente de la República y al gobierno federal para que en caso de que las renegociaciones se encuentren en una situación de desventaja al no lograr mayores beneficios, tal como podría potencializar verdaderamente el crecimiento económico de México, nosotros pudiéramos también estar cerca y analizar su modificación o incluso, como se llegó a comentar, abandonar el acuerdo. Ante esta nueva etapa de la relación bilateral y toda vez que las Secretarías de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía han dado a conocer que se dará inicio a un proceso formal de consultas con el sector privado y con otros actores, mismo que será permanente tras iniciar la negociación del tratado. Por lo tanto, el Senado de la República no puede permanecer únicamente como un observador pasivo. El Senado de la República, de acuerdo con nuestra Constitución, es la Cámara encargada del análisis de la política exterior, pero también de la ratificación de los tratados internacionales. Y por supuesto, en este caso consideramos que no es únicamente esperar a que el tratado llegue al Senado de la República, ya firmado, ya negociado, sino que el Senado de la República pueda, tal y como sucede con los grupos empresariales, constituir un cuarto adjunto que nos permita tener información en tiempo real, tener diálogo constante con los distintos actores, por supuesto también diálogo constante con nuestros pares en los Estados Unidos y Canadá, y tomar así una decisión mucho más informada, mucho más trabajada y por supuesto siempre muy responsable.
En este tenor y pese que aún no se han hecho público quienes representarán a México en esta negociación, nosotros impulsamos este mecanismo a través del punto de acuerdo que esperamos pueda ser apoyado por todas las fuerzas políticas representadas en este Senado de la República. Así les haremos la invitación a nuestras compañeras y compañeros. El desafío que enfrentamos en nuestro país no es menor. Estamos convencidos de que América del Norte tiene un enorme potencial, tanto por su capacidad energética, por su talento humano, pero también porque así se ha demostrado en los últimos años, donde Norteamérica, unida y trabajando coordinada, puede dar mejores posibilidades y calidad de vida a los habitantes que aquí han hecho su casa, que aquí han hecho sus negocios. Sabemos también de la importancia que tienen las inversiones y las exportaciones mexicanas en los Estados Unidos y por ello tenemos un pleno compromiso de defender tanto, por supuesto, a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera, que ya es un tema que se ha comentado en muchas ocasiones, pero también de manera importante a nuestros productos y a nuestras inversiones dentro y fuera de nuestras fronteras. Cedo el uso de la palabra a mis compañeros. Buenas tardes a todos. Yo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, estoy a favor de esta propuesta que están haciendo mis colegas del Partido Acción Nacional, porque partiendo de la base que la negociación o eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal y que en ese sentido un equipo amplio seguramente del Ejecutivo Federal llevará a cabo esa tarea, no puedo dejar de reconocer la importancia de que ese equipo de negociación vaya acompañado por en este caso, como es la propuesta, un cuarto de junto de manera específica que aquí se está denominando parlamentario. Yo tuve la oportunidad de formar parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la parte agropecuaria y me tocó atestiguar de qué forma fue de extrema utilidad para el equipo negociador de México tener a la mano a los especialistas, a los empresarios, a los representantes de la sociedad civil, a los representantes de las agrupaciones de productores, tener siempre junto, cerca de ellos, a este tipo de personas para hacer consultas rápidas, oportunas, para cuestiones que se tenían que decidir en las mesas de negociación en los días en los que se llevaban a cabo estos intensos trabajos. Me parece que este esfuerzo de aquella época puede muy bien complementarse ahora con un cuarto de junto parlamentario donde los legisladores, de manera específica los senadores, podamos también externar opiniones, porque se trata desde luego de un instrumento que, como ya dijo la senadora Cuevas, pasará por el Pleno del Senado de la República eventualmente. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego que estoy a favor, me sumo a esta propuesta y la reconozco como una propuesta útil y que debe ser bien valorada por el Ejecutivo Federal. La relación bilateral de México y Estados Unidos es muy compleja. De manera preliminar, 3 temas se han puesto de relieve. 1, migración. 2, comercio. Y 3, la revisión del tratado que se ha mencionado el día de hoy. Por otro lado, hay nuevos temas del Tratado de Comercio Libre que ya empiezan a ser enlistados, particularmente 3 de ellos: energía, telecomunicaciones y comercio electrónico, que para el mundo que se vivió en la negociación del 92 no eran tan relevantes en ese momento. El Senado de la República tiene un papel fundamental en el diseño republicano para acompañar la política exterior, y tanto en la negociación del Tratado de Comercio Libre en el año 92, vigencia a partir del 94, como recientemente del TPP, el Senado ha tenido un papel muy relevante de acompañamiento en estas tareas. Por eso nosotros creemos que es importante definir el mecanismo de apoyo y de acompañamiento por parte del Senado de la República. Aquí están presidentes de varias de las comisiones que seguramente tendrán alguna intervención. De manera muy preliminar, evidentemente que tendrá que estar la Comisión General de Relaciones Exteriores, la de América del Norte, la de Frontera Norte, la de Justicia, la de Energía, la de Telecomunicaciones, la de Comercio, de manera preliminar. Y eso es lo que estamos solicitando, que de inmediato se fije este mecanismo de coordinación y apoyo.
Buenos días. Simplemente para mencionar en mi calidad de no solamente de legislador, sino de presidente de la Comisión de Frontera Norte, que me sumo y nos sumamos con gusto a esta iniciativa que presenta la senadora Gabriela Cuevas, fundamentalmente porque reconocemos que efectivamente en estos momentos en que se llama a la unidad nacional, el presidente de la República tiene la enorme oportunidad de poner en marcha políticas públicas y decisiones que verdaderamente conciten un consenso, no solamente de la ciudadanía y de los sectores sociales, sino también de los otros poderes del Estado. De esta manera se han puesto en manos del Ejecutivo diversas ideas y diversos planteamientos para que pueda tomar estas decisiones bien encausadas. Primeramente, se le llama al Poder Ejecutivo, a través de esta iniciativa, de poder invitar a un grupo de senadores a que tome decisiones que fortalezcan primero las finanzas públicas. No es posible iniciar un proceso de negociación con Estados Unidos o con cualquier otro país si no tenemos la capacidad de plantarnos firmemente sobre nuestras finanzas. Ahí, hace algunas semanas, un grupo de senadores, igualmente de diversos partidos, presentaron una iniciativa en la cual llamaban 10 puntos al presidente de la República para poder fortalecer las finanzas públicas y poderle dar esta solidez a la economía nacional. Segundo, efectivamente, como lo mencionaba el senador Romero Hicks, el tema de la negociación en términos comerciales sugiere una serie de decisiones complejas e inteligentes por parte del Gobierno de la República que esperamos así se tomen para aprovechar las oportunidades de este proceso de renegociación. Y finalmente, la protección de los derechos y de los intereses de México en el exterior es otro asunto que igualmente nos llama la atención. Ya un grupo de senadores, a través de la Operación Monarca, han planteado una serie de temas que son fundamentales para la defensa de los migrantes y de los mexicanos que viven en ese país. Finalmente, con ese propósito nos sumamos a esta iniciativa. Pasamos a las preguntas. El señor Alberto Morales de la Universal les hace una pregunta. Buenas tardes, senadores. Quisiera saber si ya han cabildeado con el PRD y con el PRI el respaldo a este punto de acuerdo y también conocer por qué este punto de acuerdo, si una instrucción del presidente Enrique Peña Nieto era que el Senado acompañara estas negociaciones e instruyó directamente a la Cancillería y a la Secretaría de Economía a hacer lo respectivo. Tuvimos un ejercicio similar en este Senado de la República cuando se llevaban a cabo las negociaciones en torno al TPP. Sin embargo, el formato que se utilizó consideramos que no era el adecuado, porque a duras penas se informaba tanto a los senadores que integramos este grupo de seguimiento, este cuarto de junto en torno a TPP, y pues realmente el acercamiento y la capacidad de accesar a la información fue muy escaso. Queremos que las cosas sean distintas en esta ocasión. Vamos a dar un impulso muy importante, no solo desde el PAN y ahora el Partido Verde, sino también invitaremos a todos los grupos parlamentarios. ¿Por qué hacerlo bajo este mecanismo? Porque hay una conducción conforme a la Constitución, a nuestro marco legal y por supuesto a la vida institucional de este Senado de la República. No esperamos nada más que sea un grupo de trabajo, sino darle plena formalidad, institucionalidad y capacidades a este cuarto de juntos. Queremos que sea una instancia de diálogo con los grupos empresariales, obreros, campesinos, con todos aquellos nuevos sectores de la economía que se pudieran incorporar a este tratado. Por supuesto, un diálogo con nuestros propios grupos parlamentarios, con nuestros pares en los Estados Unidos e incluso, hay que decirlo también, en Canadá. En fin, se puede generar un diálogo mucho más amplio y creo que este cuarto de junto, al darle todo el respaldo al Senado de la República, podría tener mucho mayor potencia y vida institucional, incluso sentar precedentes para futuras negociaciones en las que el Senado de la República no está únicamente como mero observador, sino que debe formar también una parte activa para tener un proceso de ratificación mucho más informado e incluso pudiera hacerse de manera más ágil. Gracias. Claudia Guerrero, de Grupo Reforma. De que se carece de un protocolo para grabar o no las
ver, son varias, así que probablemente las hagamos cada quien en sus temas de especialidad. Primero, sobre el tema de la llamada entre el presidente Trump y el presidente Peña, más allá de si hay grabaciones o no, lo que sí es importante señalar es que los mexicanos queremos escuchar la verdad de las cosas. En primer lugar, se dijo que no era cierta esta información. Conforme avanzaron las filtraciones, pues ya luego se hablaba más bien del tono, no del contenido. Entonces creo que lo más importante es que los mexicanos queremos que nos hablen con la verdad. Y eso pues está mucho más allá de si grabaciones o no. Creo que es un tema de ejercicio del servicio público con plena transparencia. Entendemos que hay información, por supuesto, sensible en esas conversaciones. Son conversaciones al más alto nivel, estamos hablando de conversaciones entre dos presidentes. El hecho de grabarlas o no me parece que pues entraría, digamos, ya en otro tipo de legislación que hoy no existe, pero lo que sí existe son los canales, por ejemplo, de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, está también la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, que son comisiones que cuentan con todas las facultades constitucionales y legales para tener una rendición de cuentas y un diálogo más abierto con el gobierno, guardando el sigilo que pudiera tener temas tan sensibles. Segundo tema, el de los repatriados. Si evaluamos los números de repatriaciones de 2008 al 20 de enero, que fue el gobierno de Barack Obama, se entiende por qué muchos le llamaban el Deporter in Chief. 3.5 millones de mexicanos regresaron a nuestro país durante el mandato de Barack Obama. Nunca antes habían existido tantas deportaciones. Hoy se vuelve un tema mucho más álgido porque Donald Trump lo ha puesto en la agenda desde la precampaña en el Partido Republicano y ha dado un acento mucho más grave en términos xenófobos, discriminatorios, incluso acusando a los mexicanos de violadores y de criminales. Es delicado porque, pues si ese es el tono de la conversación, nos debe preocupar el cumplimiento de los protocolos que existen para esas repatriaciones, pero también la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto irrestricto que debe haber para cada una de las personas en cada una de esas deportaciones o repatriaciones. Si bien no todos los 3.5 millones de mexicanos que regresaron durante el mandato de Barack Obama fueron deportados, sí es una realidad que hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo. Yo lo único que quiero pedir es no solo al presidente, sino a todas las instancias que estamos hoy trabajando para hacer la repatriación o la migración de retorno más sencilla, es que no se quede en el discurso, que no se quede en la foto, que sea realmente un concurso de todas las fuerzas políticas, de todos los poderes, de todos los niveles de gobierno, para garantizar los derechos humanos, la no discriminación hacia los mexicanos que están regresando a nuestro país y también que seamos capaces de no quedarnos nada más en estos mínimos, que seamos capaces de aprovechar todo el potencial. Son mexicanos emprendedores, son mexicanos que cumplen con la ley, son mexicanos que arriesgaron su vida por lograr un sueño. Esos mexicanos tienen mucho que dar en nuestro país y no merecen ni nuestra demagogia ni tampoco esfuerzos en medias tintas. Ojalá seamos capaces tanto en lo que ya hemos empezado en el Senado de la República, en Operación Monarca, que ya está dando resultados muy importantes en términos de presupuesto para los consulados, más de 1,000 millones de pesos a partir de estas gestiones ya se van a los consulados. También muy importante, hemos estado haciendo una revisión a todo el marco legal, que no se quede nada más en anuncios y en la foto, que realmente entendamos que se trata de personas que están sufriendo realmente un muy mal momento. Es una práctica común en las conversaciones entre mandatarios que esas conversaciones consten en archivos de audio, cuando se trata de videoconferencias, incluso también en ese tipo de materiales. En los Estados Unidos se acostumbra que se transcribe la conversación, se reserva como documentación de seguridad nacional, se mantiene bajo estricta confidencialidad, pero consta en los archivos para, en algún momento, reconstruir la historia de momentos específicos de toma de decisiones que afectan al Estado-Nación, específicamente a los Estados Unidos. Tengo para mí que la ley de transparencia ya obliga a los gobiernos, al gobierno mexicano, a
acumular, a conservar y a tener disponibles todos aquellos elementos que forman parte de sus deliberaciones y de la toma de sus decisiones. Creo que la ley en eso ya implica alguna obligación de parte de los gobiernos de tener y de conservar para un futuro cercano la posibilidad de reconstruir qué sucedió en determinada circunstancia. Independientemente del debate legal, de si existe o no obligación legal de grabar esas conversaciones, de transcribirlas y de archivarlas, creo que en este caso debió haber un acto de prudencia, de precaución. Si ya saben cómo se pone Donald Trump, ¿por qué no lo graban? Y precisamente para evitar justamente estos dimes y diretes sobre qué tono, qué contenido tuvo la conversación. Más allá específicamente del debate sobre los tonos, creo que el gobierno mexicano debió haber señalado dos cosas con respecto a esa coyuntura. En primer lugar, condenar claramente la filtración que se hizo desde la Casa Blanca. Tanto las primeras noticias como después el reporte de AP, siempre se dijo que había sido un funcionario de la Casa Blanca quien había filtrado a los medios de comunicación la famosa cita que implicaba o que sugería que Donald Trump había amenazado con el envío de tropas estadounidenses a nuestro país. Ahí debió de haber habido claramente un señalamiento por parte del gobierno de los Estados, del gobierno mexicano hacia el gobierno de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, lo que siempre debe quedar claro y debe señalar con total firmeza, claridad y absoluta contundencia el gobierno mexicano es que bajo ninguna circunstancia, bajo ningún argumento, bajo ninguna posibilidad, tropas estadounidenses van a pisar el territorio nacional. Bajo ningún esquema de cooperación eso está constitucionalmente permitido. La Constitución prohíbe tajantemente que cualquier ejército extranjero pise nuestro suelo. Ningún marco de cooperación habilita a que tropas extranjeras realicen tareas en el territorio nacional. El gobierno mexicano debe dejar eso absolutamente claro, en privado y en público. No habrá ninguna posibilidad de que las fuerzas estadounidenses toquen territorio nacional para realizar alguna tarea en el ámbito de la seguridad hemisférica. Y en eso creo que existe consenso en el Senado de la República, que defenderemos la Constitución frente a cualquier pretensión de abrir ese marco de cooperación que implique la presencia de ejércitos estadounidenses en nuestro territorio. Bueno, desde luego que estoy de acuerdo con el último señalamiento que hizo el senador Roberto Gil. Está clarísimo que México no puede permitir, no va a permitir, el marco constitucional no lo permite que Fuerzas Armadas del exterior pisen territorio nacional. Incluso eso ya lo ha dejado claro el propio vocero de la República en relación a esa conversación. Me parece que el manejo de ese tema, pues desde luego que hay que tomarlo como es, derivado de una filtración muy particular de parte de la Casa Blanca, donde de manera ventajosa ellos pretenden hacer referencia a un tema de manera, yo diría, sesgada, porque desde luego también sabemos por parte de la Presidencia de la República que el presidente en esa conversación también le hizo referencia al presidente de los Estados Unidos del problema que ellos tienen en cuanto al consumo de drogas en los Estados Unidos y el tema del tráfico de armas y del lavado de dinero que trasciende las fronteras. Entonces, me parece que desde luego estamos ante situaciones imprevisibles por la forma en la que se está manejando la Casa Blanca. Yo personalmente no creo que haya necesidad de legislar para que se graben las llamadas. Creo que eso recae en la esfera del Poder Ejecutivo para su conducción. Desde luego que esto ha puesto sobre la mesa o en el debate público la importancia de hacia adelante, como lo dijo el senador Roberto Gil, de pues saber cómo actuar de cara a una administración pues que en los hechos es un chivo en cristalería. Me parece que pues habrá que tomar medidas, pero creo que estas pueden recaer fácilmente dentro del ámbito del Ejecutivo Federal. Yo no creo que haya necesidad de legislar.
Y sobre la segunda planteamiento, si es demagogia que el presidente acuda al aeropuerto a recibir repatriados o deportados, pues yo creo que no, y lo pondría en la forma opuesta. Si el presidente no acudiera a esa circunstancia, seguramente estaría siendo señalado por la insensibilidad de no haber ido a recibir a esos primeros deportados que llegan por vía aérea. Me parece que es importante, es un mensaje importante que está mandando el presidente de México como jefe del Estado mexicano, y como lo han señalado mis compañeros que ya me antecedieron el uso de la palabra, creo que en esta circunstancia lo que debemos destacar es la unidad que está permeando entre todas las fuerzas políticas. Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Buenos días. Preguntarles sobre una nota que publicamos hoy de una investigación que está realizando la PGR a personal del Instituto Nacional de Migración y también a servidores públicos de 6 estados, incluidos la Ciudad de México, por abuso y delito contra migrantes. México se queja de lo que está haciendo Estados Unidos con nuestros migrantes, sin embargo, aquí también pues no se cumple con la ley y no se les da un trato digno. Conocer su opinión sobre esto. A reserva, Silvia, de tener tiempo para revisar la nota, insisto y lo decía hace unos minutos sobre las repatriaciones. No son notas nuevas, saber lo que está sucediendo en el país. Qué bueno que están haciendo esta investigación porque hace falta. México ha tenido un discurso hacia el norte que no sabe mantener hacia el sur. Eso es un hecho. Nos falta mucho por avanzar, pero también me parece que es importante reconocer que sí se ha hecho. Se ha avanzado en las tarjetas para empleo temporal con Guatemala, se ha avanzado también en intercambio de información importante. Hay varias iniciativas de ley pendientes de dictaminarse en este Senado de la República que van precisamente en esa dirección que tú comentas, en buscar que los migrantes no sean extorsionados y no estén sufriendo delitos, al menos por parte de las autoridades. Es decir, que la autoridad se convierta en una persona a la que un migrante puede acudir, no de quien debe temer. Hoy, un migrante que transita por nuestro país, además de estar sujeto a delitos, a violaciones, a veces incluso hasta la misma muerte, no tiene con quién acudir, porque si acude con las autoridades, lo más probable es que lo detengan y eventualmente lo deporten. Se necesita cambiar no solamente una parte si es la ley y otra nuestras políticas públicas. Que aquello que exigimos al norte, seamos impecables en su cumplimiento hacia el sur. Hay muchos temas que han propuesto incluso las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas destacan algunas propuestas como es que solamente el personal del Instituto Nacional de Migración pueda solicitar los documentos y no todas las policías. Actualmente lo hacen desde la Policía Municipal hasta las federales. Se ha solicitado también que existan mejores mecanismos de acceso a la justicia para migrantes y también de manera importante me parece que hay que poner un acento en la cooperación con Centroamérica. México ha avanzado en los últimos años en esta materia. México tiene un diálogo constante con los cancilleres y presidentes de Centroamérica. Existen también los mecanismos como la Conferencia Regional de Migración. Existen también mecanismos y diálogo parlamentario en esta materia. Sí hay temas en los que hemos dado ejemplo. Por ejemplo, nuestra legislación en materia de niñez migrante hoy es un tema que se aborda en El Salvador y que El Salvador espera también contagiar a otros parlamentos de la región. Hay mucho que hacer, sí se ha avanzado, pero lo más importante es que podamos de una vez por todas desatorar las iniciativas que se encuentran pendientes, revisar también, hay quienes plantean desde la autonomía del Instituto Nacional de Migración, hasta quienes también hemos planteado pues una reestructuración en el presupuesto que se asigna al Instituto Nacional de Migración. Fue una de las iniciativas que presentamos precisamente con Operación Monarca hace 2 o 3 semanas. Lo que necesitamos es que coincidamos todas las fuerzas políticas para que haya un buen planteamiento. Qué bueno que se está investigando. Creo que es saludable que la PGR investigue al Instituto Nacional de Migración porque es la facultad y es la obligación de la PGR realizar todo tipo de investigaciones. Yo abriría, digamos, una ventana adicional aprovechando el interés de ustedes, Silvia, y es que se reciban las denuncias de la gente. Las organizaciones protectoras de migrantes,
la sociedad civil, los mismos migrantes tienen mucho que denunciar. Sería muy importante que desde la PGR se pueda escuchar todas estas denuncias para tener un panorama más completo. Y en esa medida, pues poder también trabajar por ser un México más justo con los migrantes que cruzan por nuestro territorio y que particularmente en el caso de mujeres y niños se la están pasando muy mal. Los reportes sobre violaciones, sobre explotación laboral, en muchos casos hasta pues perder la vida, los testimonios que se escuchan en Centroamérica son gravísimos. Hay quienes nos decían en un recorrido hace un par de meses que cuando una persona va a dejar su hogar en Centroamérica, pues procura dejar algo que tenga su ADN para que no vuelvan pues a ver luego estas fosas, en todo el problema de violencia que tenemos, pues la imposibilidad en las familias para encontrar a nuestros familiares. Las historias son desgarradoras, yo celebro que se esté investigando, pero también sí quiero destacar que se han hecho avances importantes por el lado del Instituto Nacional de Migración, no solo con migrantes, sino también de la mano con ACNUR en materia de refugiados. Eso es un avance importante en México y que pues pocas veces le ponemos atención a la agenda humanitaria, creo que hay que destacarlo. Gracias. Sería todo. Adelante, senador. Perdón, Silvia, nada más mencionar en adición a lo que comenta la senadora Cuevas. Efectivamente, creo que es de los temas que se tienen que revisar. ¿Cuál ha sido el comportamiento de México hacia Centroamérica y América del Sur en estos temas migratorios? Me temo que parte de la actividad del Estado mexicano en ese tema viene precisamente derivado de acuerdos de negociación de seguridad de la frontera norte con Estados Unidos. Entonces, indudablemente lo que tenemos que hacer es abrir este debate mucho más allá. Mira, no se trata de un asunto nada más de reciprocidad hacia Centro y Sudamérica, se trata de evolucionar en el sentido correcto. Si algo preocupa de la política del presidente Trump es que se considera una política efectivamente retrógrada, y no retrógrada respecto de la relación bilateral con México, sino respecto del curso del mundo mismo, del propio proceso de formación de los Estados Unidos, en donde la migración tiene un papel muy importante. De manera que es justamente de los temas que México tendría que revisar, su política de migración hacia el sur, hacia la frontera sur, derivado de los acuerdos que tiene suscritos con Estados Unidos y de los intercambios de información y de inteligencia con ese país. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sería todo. Gracias. Sí.